¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer la seguridad humana y la seguridad multidimensional a debate. Amenazas, riesgos y vulnerabilidades en el mundo del siglo XXI. Bajo la autoría de 11 especialistas, coordinados por María Cristina Rosas. En esta obra aprenderás sobre diferentes aristas de la seguridad, relacionadas con el terrorismo, el proteccionismo, la energía, los derechos humanos, las relaciones norteamericanas, la delincuencia organizada y el poder naval, entre otros. Adquiere ya, La seguridad humana y la seguridad multidimensional a debate. Amenazas, riesgos y vulnerabilidades en el mundo del siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Buenas tardes. Good afternoon, Mexico. Good evening, Sweden. Buenas noches, Suecia. Es un gusto recibirlos, Pierre Chary, y recibirlos a todos en una emisión más de Una Tarde con este programa que produce el Centro Olof Palme México para traer a ustedes las opiniones más autorizadas en temas de cultura, diplomacia, deporte, relaciones internacionales. Y hoy tenemos el enorme privilegio y gusto de recibir a Pierre Chary, un personaje muy ligado a Olof Palme. Estaremos conversando ciertamente sobre la contribución de Olof Palme a diversas esferas de las relaciones internacionales, y también hablaremos de diversos temas relacionados con ello. Agradezco mucho a Pierre Chary la disposición para estar con nosotros el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Quiero presentar algunos datos curriculares de nuestro invitado y también comentarles a quienes nos están sintonizando en esta emisión en Zoom y en Facebook que pueden plantear sus preguntas y comentarios a nuestro invitado en inglés o en español o en sueco, si lo prefieren. Y voy a mencionar algunos datos curriculares de nuestro invitado. Bueno, Pierre Chary is a Swedish diplomat and politician. For many years, he was international secretary in the Swedish Social Democratic Party and a close assistant to the Swedish Prime Minister Olof Palme. He assisted Palme in the Socialist International Movement and took part in the struggle against the fascist rule in Greece, Portugal, and Spain. In April 2005, he was appointed a special representative for Côte d'Ivoire by United Nations Secretary General Kofi Annan. He was Secretary General of Sweden's Foreign Ministry between 1982 and 1991, later member of the cabinet between 1994 and 1999, and Deputy Foreign Minister responsible for issues of foreign aid and migration, Social Democratic member of the European Parliament, and Sweden's ambassador to the United Nations. Adicionalmente, quiero mencionar que él fue director general de la Fundación para las Relaciones Exteriores y el Diálogo Exterior, FRIDE, un think tank europeo con sede en Madrid. Ya no existe, se extinguió, pero él tuvo también responsabilidades en FRIDE. Él es autor de numerosos libros que queremos recomendarles. Hay uno que publicó el Fondo de Cultura Económica acá en México, que se llama Escila y Caribdis, Olof Palme, la Guerra Fría y el Postcomunismo, publicado hacia principios de los años 90, en que Pierre Chary hace un homenaje a la obra y el legado de Olof Palme,
Además de una recapitulación sobre los últimos 40 años en la historia diplomático-política de la Europa dividida por el muro de Berlín y la perspectiva del nuevo orden global con el que se iniciaba un nuevo siglo. También hay otro libro muy interesante que les recomendamos mucho, que se llama Conversaciones con el enemigo, que relata las conversaciones sostenidas por Pierre Jory como intermediario entre Olof Palme, Henry Kissinger y Fidel Castro, con el fin de buscar la manera de levantar el bloqueo a Cuba en los años de la Guerra Fría y cuando pues había una enorme tensión en el mundo. Entonces, bueno, también quiero comentar, Pierre Jory preside al comité del premio Olof Palme y sin más, pues vamos a iniciar esta conversación. Hay muchos temas muy interesantes sobre los que me gustaría que conversáramos. Una primera pregunta, Pierre, y he estado pensando mucho en ella en estos años, es respecto a lo que ha pasado en el mundo con el fin de la Guerra Fría a propósito de la socialdemocracia y la tercera vía. Recordarás que, bueno, en la Guerra Fría teníamos dos grandes poderes y siempre se habló de una tercera vía que pudiera recuperar lo mejor del capitalismo, lo mejor del socialismo y tener un sistema democrático que velara por el bienestar de las personas. Pero después terminó la Guerra Fría y colapsó la Unión Soviética y hubo cambios muy importantes en el mundo. ¿Cómo ha evolucionado la socialdemocracia desde el fin de la Guerra Fría hasta ahora? Bueno, hay que decirlo que ha sido debilitada por las enormes fuerzas globales económicas y también paralelamente los problemas de mantener la sociedad de bienestar en ese mundo. Y era mucho más fácil hacer política interior, doméstica, en los años y muy difícil política exterior. Ahora es al revés, porque es muy difícil mantener el sueño que teníamos, pero claro, en Suecia, en los países nórdicos, hay una fundación muy fuerte y una tradición y se mantiene bien, pero hay challenges y precisamente partidos xenófobos y también apoyadas por Bolsonaro, Trump, gente de esa manera. Y así ha surgido una nueva fuerza que está utilizando fake news y su poder para ganar la mentalidad de la gente especialmente la clase obrera, diciendo que nosotros podemos hacer mejor y la culpa tiene la migración excesiva y los extranjeros que vienen. Por ejemplo, aquí en Suecia, el partido xenófobo, ahora que es bastante fuerte, ha puesto afiches en el metro con una señora en burka y al lado una vieja sueca y con la pregunta era, ¿quién quieres apoyar? ¿La anciana sueca o esa invasora muslim? Eso no hay vergüenza más en la política. Eso lo hace más difícil. Pero especialmente es las fuerzas globales que son económicos, que son más fuertes que los políticos. Pierre, la pandemia que nos ha golpeado en todo el mundo, muchos piensan que es una oportunidad para recuperar el papel del Estado como promotor de bienestar social y como promotor de la salud, incluso en países con sistemas muy sólidos de salud, como es el caso de Suecia, ha habido problemas con la pandemia. ¿Crees
¿crees que la pandemia será una oportunidad para reivindicar el papel del Estado y de la seguridad social y de la socialdemocracia? Es posible porque se nota ahora en todos los países donde el Estado ha entrado fuertemente para apoyar la población y también la vida económica, que es solamente con el apoyo del Estado que se puede resistir y recuperar. Y creo que se da una ventaja a los políticos de la izquierda, pero los de la derecha también han utilizado el momento para decir, podemos hacer mejor, aún más, pero se hacen más socialdemócratas que, bueno, porque no tienen el poder, no necesitan tomar responsabilidad de la situación. Pero claro, incluso en Estados Unidos se ha notado que se necesita un apoyo estatal como nunca antes. Biden comparado a Franklin Delano Roosevelt, etc. Y en Suecia se nota, pero todavía no tenemos elecciones el año que viene. Si el resultado de todo eso es que vamos a volver. Estamos todavía en poder, los socialdemócratas aquí, y es kif ahora. Ok. Yo viví en Suecia varios años. De hecho, la semana pasada entrevistamos a Peter Wallenstein. Aquí él fue mi profesor en Uppsala. Y yo viví varios años y, bueno, viví lo que es el sistema de seguridad y bienestar social de Suecia, un sistema que se financia a través de impuestos, a través de la carga tributaria, que ese es un tema muy importante. Aquí en México las personas no quieren pagar impuestos y los que pagan son muy poquitos contribuyentes. En Suecia, ¿cómo plantean ustedes resolver el mantenimiento de un sistema de seguridad social cuando pues tienen una población tan longeva, pocos nacimientos? ¿Cómo se puede resolver el problema de la carga tributaria y de que pagan impuestos cuando cada vez tienen una población más envejecida y menos población en edad laboral? Bueno, ha sido una gran sorpresa para todos los suecos, creo que el gobierno ha podido distribuir billones y billones y billones de coronas de dinero para ayudar a la gente de salir de la crisis. Pero es el resultado de una política económica sana, inteligente, se ha mantenido de los impuestos una fuerte bastión de dinero, de recursos, que se ha podido utilizar ahora. Y es solamente en los últimos meses que Suecia ha necesitado de prestar dinero al exterior, muy poco, pero así el sistema se ha mantenido, pero hay siempre posibilidades, ventanas para fake news, para populismo negativo de la extrema derecha, para decir que podemos hacer más si no hay tantos extranjeros aquí, porque la guerra de Siria especialmente había dado un choque a Europa. Sí. Y en Suecia en 2015 recibimos 165,000 gente que buscaba asilo. Y eso era más que Alemania por cápita. Pero eso fue el resultado de nuestra buena política frente a los que buscan asilo, como todos los chilenos que vinieron, otros de Suecia, y
y de los países Balcanes, etcétera, etcétera. Entonces vinieron a Lampedusa, la isla en el Mediterráneo de África, diciendo, queremos tomar el tren para Estocolmo, porque habían escuchado que así es, vale la pena ir. Pero eso se ha mantenido bastante bien. Y yo creo ahora con la crisis, la gente entiende que necesitamos hacer más juntos. Sí. Y en general creo que la crisis dice que debemos hacer más en casa, pero también al exterior, internacionalmente, Naciones Unidas, etc. Y más juntos para enfrentar la crisis. Y una responsabilidad global, ¿no? Y vamos a ver lo que pasa. Para mí, la situación de hoy parece un poco a la crisis de petróleo en los años 70, y donde había una enorme crisis para los países industrializados, con una amenaza de los países productores de petróleo de limitar el acceso, etc. Y en Suecia, Palme, primer ministro de la época, convocó hearings en el Parlamento, hearings públicos en el Parlamento, y presidiéndolo él cada día durante un mes, invitando a todos expertos y gente para educar a la población, ¿no? Claro. Y para entender que tenemos que hacer así, tenemos que utilizar menos, etcétera, de petróleo, tenemos que hacer así. Esa movilización popular general fue muy eficaz. Y hoy día necesitamos eso también aquí, para movilizar y salvar el frente interior, pero también entrar en la cooperación internacional como con World Health Organization y con la Unión Europea, etc. Y también entender que ninguno es seguro, sino todos son seguros. Así es. Así es. Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Es real. Desafortunadamente, Pierre, hemos visto muy poca cooperación internacional en esta crisis de la pandemia. Creo que no ayudó Donald Trump. Donald Trump buscó culpables, agredió a la Organización Mundial de la Salud, amenazó con retirar a Estados Unidos, se confrontó con China, le echó la culpa de la pandemia. Entonces, creo que ha sido un momento muy complicado para el mundo, una crisis de instituciones, un mal liderazgo, bueno, de hecho no es liderazgo, fue, digamos, una retracción de Estados Unidos durante el gobierno de Trump. Sí. Y yo creo que un mundo si Trump hubiera sido reelecto, había sido un desastre total, ¿no? Y porque los Estados Unidos son importantes, ¿no? Pero yo creo que la situación que tuvimos en los años 70, con la crisis de petróleo, había también señales muy fuertes de que hay que cambiar la vida, de la manera de vivir. Teníamos el libro de Rachel Carson en 1962, Silent Spring, sobre los efectos del DDT, los efectos fatales. Sí. Y eso era la razón porque las naciones se unieron para tener la primera conferencia mundial sobre el medio ambiente en Estocolmo en 72. Así es. Y lo que
fue interesante y muy educacional a mí fue cuando Palme invitó a todos los participantes dando un discurso en Estocolmo sobre el medio ambiente. Hablaba no solamente de DDT, pero también de los peces que se mueren en los ríos, los aves, pero también los obreros en las fábricas. Entonces, solamente el medio ambiente en las fábricas era importante y no discutido antes. Y frente a los representantes de Nixon, él condenó el ecocidio en Vietnam. Sí. El ecocidio. Entonces utilizaba eso para hablar de ecocidio y de la guerra de Vietnam. La gente de Nixon se fueron, pero se recuerda. Y después, lo que vino, eso era la primera conferencia mundial sobre el medio ambiente, y ahora hemos tenido varias. Y lo que pasó después fue en 68 el informe de la Comisión Olof Palme, la Comisión Palme, sobre la seguridad compartida, que en el ámbito militar mostraba que también en ese ámbito, durante la Guerra Fría, era necesario cooperar y no confrontar, porque de reducir las armas con equilibrada y supervisada, porque con las armas nucleares era fatal. Y eso hoy día podemos decir que el mundo está enfrentando un suicidio colectivo si no hace algo sobre las armas nucleares y un suicidio un poco a largo plazo debido al cambio climático. Sí. Son las gemelas, ¿no? Sí. La bomba nuclear y el climate change. Sí, y además la crisis sanitaria que tenemos ahora está muy relacionada con desarrollos urbanos en el mundo, la urbanización, la destrucción de ecosistemas, el hecho de que construimos edificios, casas, etcétera, y vamos depredando, obviamente, ecosistemas, y esto, pues, naturalmente tiene serias consecuencias para las sociedades. Sí. Bueno, también creo que hay que terminar con gunboat diplomacy. Estoy pensando en Afganistán y lo que pasa en Afganistán. Sí. Es la tercera vez que países extranjeros tratan de cambiar la mentalidad de gente en Afganistán. Los británicos, los soviéticos, y ahora los americanos, la OTAN. Y eso era fatal. Olof Palme condenó en 1980, durante la invasión rusa, soviética en Afganistán, condenó la invasión, pero diciendo que son solamente los afganos, ellos mismos, que pueden encontrar una solución. Sí. Y es así trágicamente ahora, y ahora tenemos aún más refugiados que buscan asilo, porque habían trabajado con nosotros, que trataban de cambiarlos para ser como nosotros. Hay que terminar con esa mentalidad también. Sí, totalmente de acuerdo. Has mencionado varias veces el tema de las fake news. Y leí con mucha atención un artículo que me enviaste a propósito de Olof Palme y de su asesinato y de la investigación inicialmente que se hizo, que fue muy deficiente,
¿podrías comentar un poco? Yo quisiera, obviamente, que nos centráramos en las aportaciones de Olof Palme en su vida, no en su muerte. Pero el tema de su muerte ha sido polémico por mucho tiempo y no sé si podrías comentar un poco esto que plasmaste en ese artículo. Sí, la investigación oficial terminó este año, después de muchos años Sí, y con muchos fracasos. sí. Inicialmente, la investigación inicial, liderada por un jefe de policía un poco loco, a mi juicio, porque él creó que era la PKK kurda, la organización kurda detrás, que era detrás de la muerte. Y todas otras pistas o ideas negó ese señor a discutir. Eso. Y así perdieron perdimos como años. Y ahora, durante muchos años, la nueva investigación hicieron un buen trabajo, serio, y diciendo que si hay alguien que mató a Palme, que nosotros podemos ver de todo el material que hemos discutido durante años ahora, es ese señor Engström, se llama. Y yo puedo aceptar eso porque ellos realmente habían estudiado todo. A mí también me entrevistaron varias veces y mostraban que estaban buscando todas las pistas, incluso Pinochet, porque Palme era en la lista de muerte de Pinochet. Sí. Y sabía la pista surafricana, sí. Pero realmente habían tratado de buscar. Y entonces puedo, como la familia Palme, aceptar que sí era ese hombre indicado por la investigación nueva que había matado. Pero no se termina así. Pero ellos dicen, no, nosotros no podemos hacer más. Porque la pregunta que hay que ponerse es, ¿por qué y quién dio la orden y quiénes son? Hay más detrás de eso. Porque ese tipo no había podido hacerlo solo. No. Y eso es una cuestión que sigue. Y la otra es que la muerte de Palme era precedida por una campaña tremenda de fake news y de realmente demonizando a Palme. Y eso se nota hoy día también, ¿no? Los efectos de fake news que ha dado como resultado los masacres en Noruega, por ejemplo, por el terrorista Breivik, que no era musulmán, pero noruego. Así es. Que mató a 78 personas jóvenes socialdemócratas en una escuela de verano, la Juventud Socialdemócrata. Y eso era su idea, de matar a la nueva generación, la próxima generación socialdemócrata. Y él había encontrado su inspiración en Internet. Timothy Way, el gran terrorista en Estados Unidos, tampoco un blanco, era un blanco y no otra cosa, ni musulmán, era puro americano. Él eran Soul Brothers, Timothy Way y Breivik. Entonces se nota que no solamente hay
el falso imagen de los extranjeros peligrosos, el problema está interior, en casa. Y por eso creo que generalmente de todo lo que hemos hablado es que tenemos que estabilizar el frente interno con una política de justicia económica y social para evitar confrontaciones y odio, etc. Y una política de la sociedad de bienestar para todos, para todos. Y al mismo tiempo continuar a cooperar con otros países y instituciones internacionales y nunca olvidar que tenemos que evitar hipocresía en el sentido que vamos a, como en Afganistán, de crear condiciones para los derechos humanos, pero al mismo tiempo es un fracaso si no tenemos en cuenta que si tenemos una estrategia de derechos humanos, que es muy importante, que es también una cosa universal por Naciones Unidas, la Charta, etc. Pero hay que ponerse metas accesibles y no tratar de ir rápidamente, incluso con armas y bombas, al fin. Metas accesibles y al mismo tiempo es necesario con una tal estrategia que haya una masa crítica en el país donde queremos organizar o apoyar. Y finalmente, de no solamente tratar como si no existe problema en nuestros países, de injusticias y todas las cosas que queremos eliminar en otros países. ¿No? ¿Me explico? Sí. Peter Wallenstein la semana pasada hablaba de la diferencia entre fostering peace and imposing peace. Y él mencionaba que la paz hay que buscarla gradualmente, no la puedes imponer, porque si la impones, with mediation with a muscle, estábamos hablando de mediation with a muscle, you impose peace, but the day you leave, you know, the contradictions and conflicts between the conflicting parties arise again. So. Sí. Hay varias preguntas y voy a irlas leyendo para nuestro invitado. Una pregunta de Patricia Mendiola. Quieren saber sobre el poder suave de Suecia en el mundo. ¿Qué considera que es el principal poder suave de Suecia en el mundo? Y ahorita vamos con lo del premio Olof Palme porque vamos a hablar un poco más de eso en un ratito. Bueno, no hay que exagerar, ¿no? Suecia es un pequeño país, pero lo que ha sido importante para mí, seguir viendo lo que pasa aquí, también participando un poco, es que la figura de Olof Palme es única en nuestro país y en Europa también. Hay pocos. Y gente de esta calidad hace falta en Europa. Que dicen, que habla la verdad de lo que pasa y que tiene coraje de decirlo y no callarse. Eso de un lado. La otra ventaja que hemos tenido para poder actuar más que nuestro pequeño país representa en tamaño y recursos, es que no hemos entrado en el pacto de OTAN. Hemos mantenido nuestra independencia
fuera de alianzas militares. Estamos, sí, miembros de la Unión Europea, que no es una fuerza militar. Y durante los años de la Guerra Fría, y ahora también, es muy fácil notar cómo domina a los Estados Unidos. Cualquier presidente domina la OTAN y también el diálogo Europa-Estados Unidos. Y Palme rompió con eso. Sí. Tenía también colegas que pensaban de la misma manera, como Willy Brandt, sí. Mario Suárez, Felipe González, Bruno Kreisky. Hablando de Europa. Hoy día no se puede hablar tanto. Estamos más integrados en la Unión Europea sobre la política general, pero militarmente, lamentablemente, hay una carrera armamentista todavía, incluso con armas nucleares. Y durante la Guerra Fría teníamos 5 países con armas nucleares, hoy 9. Y tal vez Saudi Arabia, quién sabe, etc. Y esos países nos mantienen a nosotros como rehenes. Y no podemos callarnos. Y también ha entrado China en el juego de ajedrez, la tabla de ajedrez. Y ahora se nota su influencia. Y eso no existía antes. Nosotros también hemos tenido problemas con China aquí, por chinos que son suecos ahora, que lo han arrestado en Hong Kong y también lo tienen ahora en cárcel en Beijing, diciendo que no son suecos, son chinos, etc. Y eso no podemos aceptar. Pero Suecia mantiene todavía una ayuda internacional muy grande, 1%. Sí. Y con eso se puede hacer cosas buenas si uno realmente sabe lo que hay que hacer. Y todavía queda eso, un poco la imagen de Suecia como un poder suave, pero es más suave ahora que antes. Pierre, pero yo he revisado, por ejemplo, la participación de Suecia en un tema muy delicado que es Corea del Norte. Ustedes tienen embajada en Pyongyang y sí. Suecia ha sido un mediador muy importante en distintas crisis. Cuando en Corea del Norte las autoridades arrestan estudiantes occidentales o periodistas, Suecia siempre hace una mediación y generalmente tiene éxito. Y eso, pues, es muy interesante, ¿no? Es el poder suave de un país que no es miembro de la OTAN, como muy bien lo marcaste, que tiene una política de neutralidad y que, pues, no sé, a los ojos de Corea del Norte tiene cierta respetabilidad, cierto reconocimiento. Sí, es importante hablar con el enemigo, ¿no? Hablar con el enemigo, sí. Es cierto. Y sin callarse de sus principios, pero mantener un diálogo cuando se trata de guerra o paz. Claro. Y cuando yo digo eso en Suecia, hay que hablar con el enemigo. Entonces dicen los xenófobos, ¿por qué no habla con nosotros? Dicen los racistas. Claro. Entonces, ustedes no tienen armas nucleares y no tienen las mismas valores que yo. Por eso no hablo. Pero sí, eso es un ejemplo. Y por ejemplo, en la guerra de Yemen, que continúa, por la primera vez hace 2 años
se reunió el Consejo de Seguridad en Suecia para hablar solamente sobre ese tema y invitaron, vamos, a ambas partes. Y eso no ha podido ocurrir en un país miembro de la OTAN. Claro, claro. Esa es una ventaja. Sí. Que no Sí, utilizamos al máximo, a mi juicio. Claro, sí, lo podrían aprovechar mucho más en muchísimas crisis, claro, claro. Bueno, ahora vamos con el tema del premio Olof Palme. Preguntan cómo se financia, cómo se creó. Lo que yo sé, a reserva de lo que les va a comentar Pierre, es que México también, una mexicana, la periodista Lidia Cacho, recibió el premio Olof Palme. Pero Pierre, por favor, cuéntanos sobre este premio. Sí, cuando asesinaron a Palme en 68, se hizo una colección de dinero para crear una organización en su nombre y eso fue la Fundación Memorial de Olof Palme. Y eso es un poco extraño, pero recibimos, para darle un ejemplo, 13 millones de coronas como colecta. Y era mucho dinero. Y ahora, con una comisión de inversión que tenemos dentro de nuestro grupo, han sido tan exitosos que tenemos ahora 150 millones, más de 10 millones. Y eso en una crisis económica mundial, no entiendo eso. Yo puse la cuestión a nuestra fundación, ¿por qué el capitalismo está financiando nuestra acción? Bueno, de toda manera, así fue en 68 y hoy día lo que hacemos es utilizamos solamente la renta, lo que recibimos de renta, rents, ¿no? Y unos 2 millones de coronas para becas a jóvenes, especialmente jóvenes, para proyectos en el ambiente de Olof Palme. Y esas becas pueden utilizar para ir en otros países y debe ser para promover diálogo, paz y contra xenofobia y armamento, etc. Y contra racismo. Al lado de eso, cada año muchas becas, demos ese premio cada año, el aniversario de Olof Palme en enero 30, y es de 100 mil dólares ahora. Era solamente 50.000 cuando Lidia lo recibió y con Roberto Saviano, su colega italiano, pero ahora es 100 mil dólares, que es bastante. Y cada año tratamos de elegir un personaje que ha trabajado en el espíritu de Olof Palme. Y últimamente hemos dado el premio a Black Lives Matter en Estados Unidos, anteriormente a John le Carré y anteriormente a Daniel Ellsberg, que denunció la guerra de Vietnam y era whistleblower en la época. Y bueno, a personajes u organizaciones de vez en cuando. Y eso mantiene la imagen y la actuación y el legado de Olof Palme. Y es muy importante para nosotros. Sí, y siempre tener, digamos, un premio dedicado a una figura como Olof Palme,
nos permite también reflexionar sobre sus aportaciones para crear un mundo mejor. Hay otra pregunta de Ubaldo Quiroz. Le preguntan a Pierre Shory qué hitos, lugares o estatuas en homenaje a Olof Palme lo han conmovido o ha conocido. ¿Ha visitado el Parque Olof Palme en México? Sí, señor. Sí, señor. Lo he visitado y varias otras. Y sí, ha sido, hay como más de 100, 200 parques, estatuas. Y en Suecia hay solamente una estatua en el Parlamento sueco. Y hay una plaza, Olof Palme, una calle Olof Palme. Sí. Pero aparte de eso, no más cosas en piedra, pero más en espíritu. Sí. Con el premio de las becas y cada año, etc. Pero era importante, interesante cuando John le Carré recibió el premio hace 2 años. Él, el famoso escritor de novelas de espías, etc., pero siempre con un mensaje democrático, anticorrupción, antimilitar, pro liberación nacional, etc. Y él, cuando yo lo llamé, me dijo, no acepto premios, porque la literatura no es una competición, es deportiva. Pero dije, ¿puedo venir a Londres para hablar de la cosa? Sí, claro, dijo él. Me fui allá el día antes de las elecciones sobre Brexit. Y durante 3, 4 horas hemos hablado. Y cuando yo le expliqué el por qué íbamos a dar el motivo, que con sus novelas había contribuido a abrir la mente de gente sobre las injusticias mundiales, sobre las grandes cooperaciones y su política malas, etcétera, etcétera, y contra la Guerra Fría, etcétera. Entonces, no había pensado en eso, entonces aceptó. Y cuando vino para recibir el premio, llegó con su familia, 11 personas. Y el premio lo regaló a Doctores Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras. Muy bien. Y pagaba todo, el hotel y todo eso, el viaje, que normalmente nosotros. Pero él dijo que durante 3 meses antes de llegar, entonces, me pidió textos de Palme. Y él es el que más ha estudiado Palme, yo puedo decir, porque me estaba comunicándose conmigo siempre. ¿Qué significa eso? ¿Puede mandarme más? Etcétera. Y lo que dijo finalmente aquí en Estocolmo es que durante la Guerra Fría, nosotros, los espías occidentales, trabajábamos mucho con los americanos y alemanes, etcétera, la Guerra Fría, no nos preguntaba por qué no hay una voz que dice no a esa confrontación peligrosa. Y dijo John le Carré, nosotros hemos llegado a la conclusión, solamente hay una persona, es Olof Palme, dijo él, los espías durante. Y él no había pensado en eso, se recordaba cuando yo presenté la idea de recibir el premio, pero fue así. Y entonces su discurso que he mandado a usted viene en forma de un librito en español, alemán, etc., y hebreo incluso. Y es muy original porque nadie ha explicado y presentado a Olof Palme como él. Nadie.
y de una forma muy divertida, inteligente. Ya. Sí, yo he Entonces, leído, sí, sí, entonces el premio de Olof Palme divulga la acción de Olof Palme, su legado sí. a un mundo grande. Si un personaje como John le Carré distribuye, ¿no?, en artículos. Iba a comentar que yo he leído algunas obras de John le Carré, muchas se han convertido en películas, las recordamos, El jardinero fiel, El sastre de Panamá, y bueno, lo interesante de John le Carré es que él trabajó en los servicios secretos, en los servicios de inteligencia británicos, y conoce, es un insider, conoce, sí, el funcionamiento Sí, de estos sistemas, pero después dejó a los servicios de inteligencia para dedicarse a escribir, lo hace muy bien. Digo, lamentablemente él falleció en diciembre del año pasado. Qué bueno que pudo recibir el premio en enero, ¿verdad, Pierre? El año pasado en enero recibió sí, el sí. premio. Sí, sí, el premio de los Palmes. Sí. Tenemos un par de preguntas más, nos vamos acercando al final de la entrevista. Preguntan ¿cuál es tu opinión respecto? Es una pregunta de Claudia Mendoza, ha sido visitante y persona que interactúa con nosotros en estos programas que desarrollamos. Pregunta tu opinión respecto a suecos destacados, además de Olof Palme, que lamentablemente han perdido la vida desarrollando acciones de mediación para el bien de la humanidad, como Raúl Wallenberg, como Folker Bernadotte, como Dag Hammarskjöld y, por supuesto, Anna Lindh. ¿Cuál es tu opinión? Sí, eso indica que es peligroso de actuar en la escena internacional con un mensaje independiente, claro, y enfrentando a grandes poderes. No digo que Raúl Wallenberg se sabe cómo murió él, y Dag Hammarskjöld se cree saber, y con Palme lo sabemos. Anna Lindh fue una persona del Balcán, pero es un mundo peligroso, claro, y nosotros vivimos un poco en una idea de que el mundo es peligroso, pero Suecia no. Pero sí fue Suecia también peligroso. Pero no es que la gente dice que hay que callarse aquí. Y al contrario, y el premio Palme y las becas que dimos mantiene esa actitud. Y es interesante notar cómo los jóvenes que buscan becas han preparado proyectos, irse al campo de concentración, el museo, ¿no?, por ejemplo, del Holocaust nazi, o ir a trabajar en un pueblo en México también, para trabajar en Chiapas o en Gaza o en África del Sur, etc. O para tratar de explicar lo que es la solidaridad y el antirracismo en clases o en sus ciudades donde viven. Así se mantienen el mensaje, el legado de Palme, pero claro, ha sido una gran tristeza que esos personajes han sido asesinados o murieron así en servicio de la solidaridad, del internacionalismo, pero mantenemos todos, mexicanos como suecos. Así es. Y lo importante es no dejar de trabajar, porque se podría pensar, es peligroso ser mediador, es peligroso confrontar las injusticias en el mundo, pero no hay que dejar de hacerlo. O sea, el costo es alto, pero no hay que dejar de hacerlo, hay que tratar de seguir adelante. Te preguntan también en Facebook
sobre qué está pasando actualmente en la política doméstica con Stefan Löfven, a quien muchos consideran, esto es como fake news también, a quienes muchos consideran como el Houdini de la política europea. Me imagino que se refieren a que él ha enfrentado crisis, mociones donde no puede formar gobierno y eventualmente sale adelante. No sé si podrías comentar al respecto. Bueno, él es no es político, él es sindicalista y han negociado mucho con las empresas y las grandes empresas en Suecia y internacionalmente también. Y eso le ha dado una facilidad a crear nuevas coaliciones, etc. Y tal vez lo ha hecho demasiado últimamente, según muchos suecos, porque para evitar un nuevo gobierno con la participación de un partido xenófobo, con la derecha, los democristianos, para evitar eso, él hizo un compromiso con uno de los partidos de la derecha y dándole no puesto en el gobierno, pero unas medidas, unas leyes. Y eso ha sido frenado a un proyecto en promoción. Y eso, claro, la política es muchos compromisos, ¿no? La democracia también. Pero por eso hay cierta excitación dentro del partido, de sus miembros, la clase obrera, que no es el partido como era, y por eso somos menos fuertes hoy. Pero es la vida, es así. Hay que decir que él ha logrado un poco como Houdini, sí, porque se mantiene en el poder y tenemos elecciones al año que viene y es posible que él continuará si quiere. Hay muchos que quieren finalmente un primer ministro, un líder de partido femenino, sí, como hay en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca, pero en el país de feminismo, en Islandia, sí. Sí, es cierto. Si fuera una mujer, ¿quién podría ser, Pierre? ¿Tú quieres que yo digo un nombre o algo? ¿Qué? Sí, ¿no? nombres posibles. No, pero hay personalidad, hay mujeres, sí, sí. Okay. Claramente, existe. Claro. Pero el problema anteriormente era que nadie quería ser primer ministro ni de partido porque tuvimos tantos problemas. Es cierto, es cierto. Bueno, pregunta Inga Norquist, creo que debe ser sueca. Pregunta si Suecia podría ser un mediador para promover el diálogo entre Biden. Ella dice, prata med Biden, prata med Putin, prata med Xi Jinping. Si pudiera ser, sí, mediador No, Suecia. A ver. No es posible. Ellos tienen sus ideas, sus planes, pero podemos ayudar, como el caso de Corea del Norte o en otros lugares, guerra de Yemen, y podemos. Pero tuvimos un papel parecido incluso en Afganistán durante la guerra rusa allá. Y fue Naciones Unidas, pero con la participación de diplomáticos suecos en la época. Y se hablaba de tropas suecas para mantener la paz en un periodo. Sí. Pero los Biden y Putin y Xi Jinping, ellos tienen sus propios planes. Es cierto, ellos quieren hablar directamente, sí. Aunque también es importante que ellos tengan un diálogo y se pongan de acuerdo, porque también parte de la crisis que vive el mundo es culpa de ellos.
Sí. Sí. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues nos acercamos ahora sí al cierre de esta entrevista. Yo quería recordar, Pierre, en 1986, en 1985, Olof Palme estuvo acá en México, eran los tiempos acá gobernaba Miguel de la Madrid, y México, Suecia, Tanzania, Grecia, lanzaron la iniciativa India, lanzaron la iniciativa de 5 continentes para promover Sí, el desarme nuclear y el diálogo entre Estados Unidos y la sí. URSS. Y bueno, creo que eso fue muy importante en un tiempo, en una época muy difícil, porque gobernaba Reagan en Estados Unidos, que de hecho incrementó el presupuesto militar y todo esto, y el diálogo entre Estados Unidos y la Unión Soviética era muy, muy tenso, ¿no? Sí, en esa época se daba el premio Nobel de la Paz a un mexicano y una sueca, Exacto. García Robles. Y Alba Myrdal, así es, exacto. Eran tiempos. Y ojalá continuamos en esa dirección, México y Suecia. México y Suecia, sí. Lo mismo dijo Peter Wallenstein. Y bueno, preguntan, y con esto nos podemos despedir, ¿cuáles son tus mayores satisfacciones como diplomático en tu trayectoria profesional? Bueno, en 2 niveles. Entonces, negociamos con la Unión Soviética sobre la frontera entre Suecia y los países bálticos bajo la Unión Soviética. Y los rusos querían 75% del agua, porque pensaban que había petróleo, pero nosotros hemos dicho que no, y finalmente, yo no sé cómo lo hicimos, pero recibimos nosotros 75% de la área competida. Eso de un nivel, eso ha sido la gran política, geopolítica. Personalmente era de lograr la libertad de varios presos políticos en un par de países, particularmente en Cuba. Hablando con Fidel, teniendo acceso a Fidel para hablarle sobre eso. Palme lo hizo también. Valladares, por ejemplo, muy famoso, fue después de una conversación entre Palme y Fidel, y conmigo también otros. Y eso muestra un poco, uno puede elegir de denunciar en la plaza del balcón, denunciando a los dictadores, o tratar, si hay posibilidad, de hablar. Uno puede hacer más que gritar del balcón, liberar a presos políticos. Pero por eso, naturalmente, es importante de mantener una cierta política independiente, que no seamos agentes de otros. Muchas gracias. Tengo que hacer otra cosa ahora. Lo sé. Muchísimas gracias. Gracias a quienes nos han acompañado aquí en Zoom y a quienes nos han seguido en Facebook Live. Los invitamos para más tarde a las 5. Vamos a tener al embajador Alfredo Pérez Bravo, nuestro embajador en Nueva Zelanda, para también conversar sobre diplomacia y relaciones internacionales. Yo quisiera también agradecer a ti y al Centro Olof Palme de existir y de actuar como lo hace. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierre, y espero que podamos coincidir nuevamente para continuar este gran diálogo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches en Suecia. Gracias.